Entonces, vamos a ver el estado de avance de la red de ultra baja densidad. Como decía anteriormente, eh, los integrantes que ahí figuran no son todos, sino son los que fuimos hasta el momento colaborando con la recopilación de la información. Entonces, el temario. Lo que primero vamos a repasar, porque hay integrantes que son nuevos, que se han sumado este año a la red, vamos a dar un marco conceptual de las bases del impacto de la densidad de siembra sobre el rendimiento en interacción con el ambiente y el genotipo. Luego vamos a pasar al concepto de manejos defensivos versus ofensivos y vamos a tomar luego, como caso de estudio, el grupo GEASO con la producción de maíz en ambientes marginales. Entonces vamos a definir quiénes son los integrantes y los objetivos de la red de ultra baja densidad de maíz y sus primeros resultados para finalmente decir qué aprendimos y hacia dónde vamos. Entonces, como base ecofisiológica, lo que nosotros entendemos es que el rendimiento está compuesto por dos grandes componentes, la cantidad de granos por metro cuadrado y el peso de los granos, y la cantidad de granos por metros cuadrados es dependiente de la cantidad de plantas por metro cuadrado, es decir, lo que queda definido muy temprano en el ciclo con las decisiones que es la densidad de siembra, define cuántas plantas por metro cuadrado vamos a establecer y cuántos granos tienen esas plantas. La cantidad de granos por planta tiene dos subcomponentes, granos por espiga y espigas por planta. Justamente estos componentes quedan definidos, ha sido bien descrito que queda definido alrededor de floración en función de la tasa de crecimiento de la planta. Y esta tasa de crecimiento de la planta va a ser particionada en estos dos subcomponentes en función también de cuestiones genotípicas, que ahora después vamos a analizar. Esta tasa de crecimiento en el modelo de balance de carbono va a depender de cuánta radiación captura cada planta y cuál es la eficiencia con que esa radiación es transformada en materia seca o eficiencia en el uso de la radiación. La captura de radiación por planta es altamente dependiente del área foliar de esa planta y su distribución espacial que hace a la eficiencia de intercepción. Y el genotipo tiene una fuerte componente sobre el área foliar por planta y también sobre la arquitectura de la planta. Finalmente, a partir de una cierta radiación foliar incidente, fotosintéticamente activa incidente, alrededor de floración, se define esta tasa de crecimiento y esta radiación incidente es dependiente de la fecha de siembra y de la localidad. El área foliar por planta es modulada por la densidad de siembra, la cual también modula de alguna manera el arreglo espacial de las hojas, es decir, la eficiencia de intercepción. Pero en los modelos de ambientes marginales, esta densidad de siembra queda ajustada en función también de los recursos agua y nutrientes que impactan de alguna manera sobre el área foliar de las plantas. Pero también pueden impactar sobre la eficiencia en el uso de la radiación. Muy bien, entonces este es el marco conceptual del impacto de la densidad de siembra sobre el rendimiento y tenemos un ejemplo apoyándonos sobre la relación entre tasa de crecimiento de la planta y número de granos por planta para un determinado genotipo, muestra que a medida de que aumentamos la densidad de siembra, la radiación fotosintéticamente activa por planta interceptada es menor, lo que lleva a una caída en la tasa de crecimiento y una caída en la fijación de granos. Y que eventualmente puede haber una cuestión genotípica, como decíamos en la presentación anterior, en donde para cierta tasa aparezca la contribución de granos de espiga subapical. Las diferencias genotípicas en parte se van a dar con qué tasa aparece la posición de la segunda espiga con granos, o la presencia de la segunda espiga con granos. Bueno, y en esta misma figura podemos ver superpuesto el rendimiento por unidad de superficie que, como vemos acá, en un ambiente de manejo ofensivo, es decir, de alta densidad de siembra por alta potencialidad, pero no tienen la máxima cantidad de granos. Y esta función, hasta hace muy poquitito, era inexistente para plantas con macollo. Simplemente estaba muy bien descrita para plantas con espigas apicales y subapicales. Ahora, lo interesante, como muestra en un trabajo de Andrade y también María Rossini en su tesis de doctorado, es que esta relación se sostiene mucho también cuando hay otros limitantes aparte de la radiación, restringiendo la tasa de crecimiento, como puede ser, acá vemos combinaciones
de densidad que modifican la radiación, pero también restricciones nitrogenadas. Entonces, la cantidad o la oferta de nitrógeno, de alguna manera está comprometiendo la tasa de crecimiento de la planta y con eso está derrumbando la fijación de granos. Por eso es muy importante que si hay tasa de crecimiento por planta, y es donde empiezan los ajustes del manejo de densidad de siembra. Como podemos ver en la transparencia siguiente, justamente, una figura bastante antigua, donde muestra un manejo ofensivo en el norte de Buenos Aires, sin limitaciones hídricas nutricionales, con una densidad de siembra que maximiza el rendimiento, mientras que cuando el ambiente comienza a ser restrictivo, en este caso por agua, la densidad de siembra se debe bajar, no solamente porque estaríamos utilizando más cantidad de semilla que la apropiada, y eso tiene un peso sobre el margen bruto, sino también porque en muchos casos puede haber pérdida de rendimiento si no ajusto la densidad de siembra, debido a que la tasa de crecimiento por planta se derrumba y empieza a haber plantas estériles y que deprimen el rendimiento por unidad de superficie. Esta figura, que a mí siempre me gusta, tiene que ver con lo mismo, pero solamente limitado por nitrógeno. Fíjense cómo también acá en este caso se da el concepto, a pesar de los niveles de rendimiento superiores a lo que se veía acá por agua, que si uno no ajusta la densidad de siembra, si el ambiente es más restrictivo por nitrógeno, estaríamos penalizando rendimiento y teniendo un exceso de uso de semilla por unidad de superficie. De alguna manera acá vemos reflejado lo que es el manejo en alta potencialidad o manejos ofensivos y el ajuste que uno debe hacer en los manejos defensivos, es decir, bajar la densidad de siembra. Entonces, focalizándonos en dónde estamos con la red, en la red estamos interesados en interpretar todo lo que son los ambientes fuera de la zona núcleo, pero vamos a ver que también incluimos algunos de la zona núcleo en la última campaña, en donde los rendimientos alcanzados, como muestra este mapa, anda por debajo de los alcanzados en la zona núcleo. Y tomando el caso del grupo GEASO, que fue nuestro primer contacto nuestro primer contacto a nivel de la FAUBA, con esta zona del sudoeste de Buenos Aires, esta zona nos pareció un caso de estudio interesante debido a que la producción de maíz en esta zona, y en esto está representado en los últimos 20 años a través de cambios de la coloración hacia más intensos, es decir, más hectáreas dedicadas al cultivo de maíz, se ha visto incrementada en los últimos 20 años, y tomando los rendimientos alcanzados en cada una de esas campañas en esa zona y tomando como base el año 2009 como 100% al rendimiento medio y viendo los rendimientos superiores e inferiores, lo que vemos que a través del tiempo se incrementó la productividad en esa zona, viendo que aumentó casi un 40% respecto a lo que era en el 2009, y que esto vino de la mano no por los rendimientos máximos, sino los rendimientos en los peores ambientes. Es decir, se mejoró la producción de maíz en los ambientes más restrictivos, que en esta zona, como sabrán ustedes, están limitados por la profundidad efectiva por la presencia de tosca. Pero esto vino de la mano de un cambio del manejo del paquete tecnológico hacia la demora de la fecha de siembra y hacia una baja en la densidad de siembra. En esta zona, como también cuentan con comportamiento genotípico, lo que es la respuesta del rendimiento y el rendimiento alcanzado, analizamos la densidad óptima de siembra en un montón de ambientes de esta zona y el rendimiento en densidad óptima de un paquete de genotipos. Y lo que podemos ver acá es como una línea de frontera de máximos y mínimos, en donde a muy baja densidad la diferencia vertical estaría dada por diferencias en el potencial de estos dos genotipos, que lleva de 4.000 kilos a 6.000 kilos, pero a su vez una respuesta diferencial, como acá marcaban estas líneas de fronteras, en donde un grupo de genotipos, este en particular, que es el que tendría mayor tolerancia a la densidad de siembra, un típico material a usar en ambientes de alta productividad, tiene una densidad óptima de siembra mayor que este grupo de materiales en donde uno debería bajar la densidad de siembra ya que no tiene respuesta a la densidad porque son menos tolerantes. Más allá de su tolerancia, lo que se puede ver que en este ambiente, o en estos ambientes del sudoeste, estamos teniendo densidades óptimas de siembra entre 3 y 4 plantas por metro cuadrado, que podemos llamar ultra baja densidad, con techos de rendimientos entre 8.000 kilos y 10.000 kilos, experimentales, serán menos cosechables, ¿no? Y un poco para entender por qué ocurre eso, es que nos encontramos en estos ambientes, en estas ultra bajas densidades,
con matas de plantas que obedecen a la presencia de un vástago principal y muchas veces vástagos secundarios a través de macollos en estados vegetativos, pero que en estados reproductivos se pueden ver reflejados en varias espigas por planta. Tomando el conjunto de datos, podemos ver acá la prolificidad como suma de espigas totales por planta en función de la densidad de siembra en los dos tipos de suelo, el somero y el profundo. Vemos una fuerte componente genética y ambiental por profundidad de suelo en la expresión. Vemos a su vez una interacción con la densidad de siembra, pero de alguna manera en el rango de densidades óptimas de siembra vemos que en general estamos siempre por arriba de una espiga por planta, lo que lleva a esos niveles de rendimiento. Entonces esto es lo que nos llevó a tratar de interpretar esta componente genotipo por ambiente en la expresión de estos rasgos, sumando dos rasgos, que es la plasticidad por espigas subapicales y la plasticidad por espigas de macollo y su conjunto. Y lo interesante era interpretarlo, no solamente en términos productivos, sino también ecofisiológicos, analizando un montón de aspectos que lo vamos a ver, para lo cual necesitábamos también no solamente ayuda de tener explorado esos ambientes marginales en distintas localidades, con una misma base protocolar, sino también distintas disciplinas que nos pudieran ayudar a interpretar los resultados. Es por eso que fundamos este grupo de estudio y trabajo, que lleva el nombre Red de Ultra Baja Densidad de Maíz, en donde, como pueden ver acá, actualmente participan 7 universidades, no solamente la Facultad de Agronomía con la Universidad de Buenos Aires, sino también la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Ciencias de Loma de Zamora, en donde César López nos va a dar una mano en la parte de mejoramiento genético, la gente de Balcarce y Mar del Plata, que ellos han sido también pioneros, han sido pioneros en el estudio por las limitaciones en profundidad. La gente de Entre Ríos, que se está Octavio Caviglia, se ha sumado desde el principio porque le interesa ver qué pasa en los suelos pesados de Entre Ríos. La Facultad de Ciencias Agrarias del Nordeste, en donde hoy Nicolás nos está acompañando porque ha manifestado también interés de incorporarse a la red, así que bienvenido sos, Nicolás, con tus aportes. La Universidad de Kansas, donde Ignacio Giampitti no solamente tiene interés en particular en los manejos de ultra baja densidad y la producción de macollos en sus ambientes, sino que también nos dio una mano muy grande, ahora vamos a ver en algún análisis de resultados por su experiencia en la parte de nitrógeno. La Universidad de Queensland, donde Daniel Rodríguez, que por una cuestión de horario no está presente, pero va a escuchar la presentación, nos da una mano muy grande en el uso de los modelos APSIN adaptados para maíz. Forman parte, por supuesto, investigadores del CONICET. Como dice acá, 7 universidades más el CONICET están involucrando 16 docentes investigadores, más estudiantes de grado y posgrado. Cabe destacar que hay varios docentes investigadores de la Facultad de Agronomía, que son de distintos departamentos. Los grupos de estudio y trabajo involucran al Departamento de Producción Vegetal, pero también al de Métodos Cuantitativos, donde Pedro Tonietti nos va a dar una mano, y ya nos dio una mano en la parte estadística de datos de esta base. Bueno, Mónica Rodríguez está representando al área de fertilidad. Después Gustavo Jaurena, queremos que participe activamente en la parte de nutrición animal. Así que, bueno, estamos involucrados varios docentes de la Facultad de Agronomía. El INTA es un gran socio con 5 estaciones experimentales: Paraná, Pergamino, Balcarce, Cesario Naredo y General Villegas, y Fernando Ross con su Chacra Barrow, que él ha sido un gran pionero también en estos estudios. Los grupos CREA interesados, inicialmente Oeste Arenoso, Norte de Buenos Aires, Sudoeste de Buenos Aires, Tres Arroyos, y recientemente incorporado Litoral Sur y Guatrachel, La Pampa. Y bienvenidos a ellos también, a esta nueva incorporación y a esta nueva campaña que vamos a discutir hoy. Bueno, la gente de APRESID, de la red de maíz tardío, con Andrés Matías y su equipo. Bueno, nos ha dado una mano inicialmente muy fuerte Bayer, con su base de datos que ahora voy a comentar. El grupo Los Grobos se ha recientemente incorporado, tiene interés de participar, y Corteva ya desde el año pasado nos está dando una mano con los MIB. Así que tenemos estas 3 empresas semilleras que forman parte formalmente. Todos los que están acá mencionados han presentado su acuerdo de participación y su incorporación a la red, la cual ha sido aprobado por consejo directivo, o ya han sido tratados todos los casos. Cuando llegan las resoluciones de los recién incorporados,
se los voy a hacer llegar. Lo mismo que Laura Echarte, que representa la Universidad de Mar del Plata y que nos está escuchando hoy, pero que de entrada ha participado en la discusión de estas ideas. Bueno, el grupo Bermejo y el Ganado con Gustavo Duarte, con todas las empresas, nos dan una mano muy interesante también. También con él hemos discutido desde el principio, con ellos, esta cuestión de los macollajes en los ambientes donde se baja la densidad de siembra. El grupo Plexagro es un socio fundador con su manejo de experimental, al cual sinceramente recomiendo fuertemente en la red tratar de contactar a los chicos de Plexagro porque tienen una seriedad muy importante en lo que es el manejo de ensayos. Rastros son las chicas que trabajan con el grupo Bermejo y el Ganado, con las imágenes. Queremos que puedan contactarla para poder georreferenciar los experimentos y tener imágenes de cobertura a través de las imágenes que ellas puedan procesar y analizar. Trabajan muy bien, trabajan hace mucho tiempo ya con el grupo Bermejo y el Ganado y hay que contactarlas para que nos den una mano en los distintos puntos de la red. En resumen, este grupo de estudio es un verdadero espacio multidisciplinario, interinstitucional, como pueden ver, e internacional. Estamos involucrando 2 universidades, en la cual es muy interesante que ellos estén, no solamente por el know-how que tiene, sino como uno de los objetivos más fuertes de la red de la formación de recursos humanos de grado y posgrado. Ellos gentilmente podemos ponernos de acuerdo para que reciban a nuestros estudiantes y que en su formación involucren estadías en estas 2 instituciones. Estamos todos focalizados en las prácticas de manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales y como prácticas van a ver que no solamente es la densidad y tampoco es el último destino el grano, sino también, como decía antes, queremos meternos más fuertemente en la producción de maíces para ensilado, ya que muchas de estas áreas son agrícolas ganaderas. Y está abierto a todos los que quieran participar. Bueno, los objetivos los voy a señalizar acá en distintos colores. En rojo son los que ya estamos trabajando y en este caso violeta es lo que estamos incorporando esta campaña. Bueno, la expresión de la plasticidad vegetativa reproductiva en híbridos comerciales ha sido algo inicial, analizado, y vamos, si el CONICET lo permite y le da la beca a Silvia, vamos a avanzar con lo que es la parte de fenotipificación de las líneas de mejoramiento de INTA y sus híbridos derivados. Acá, bueno, van a ser un matrimonio, Guillermo Yeravide, César López y Karina D'Andrea, dirigiendo a Silvia Lutz, que sería nuestra becaria, si Dios quiere, a partir de abril, y que va a trabajar con esta línea. Estamos ya trabajando en la funcionalidad de estos procesos ante cambios en la densidad de siembra, baja y ultra baja densidad, interacción con la oferta de nitrógeno y ambiente, y acá fuertemente participan nuestros becarios de posgrado, Martín Parco, Diego Rotili e Ignacio Masigogue. También estamos analizando la contribución de las espigas múltiples por planta al rendimiento ante cambios en la estructura del cultivo, densidad y espaciamiento y oferta de nitrógeno. Bueno, la tesis de Diego está muy centrada en esto. La economía del agua y la economía del nitrógeno, en lo que hace a consumo, partición del consumo y eficiencia en el uso del agua y del nitrógeno en los sistemas de producción, en estos ambientes marginales, y nuevamente las tesis de posgrado que mencioné están muy involucradas en eso, pero también Nicolás Ahumada está haciendo su maestría en lo que es la economía del agua y del carbono en los sistemas de producción del sudoeste, pero involucrando también cultivos de servicio y analizando a los cultivos de servicio, no solamente al maíz, en este sistema de producción. Bueno, estamos tratando de optimizar el diseño y estructura del cultivo en los ambientes marginales, y para ello, como no solamente está la tesis de Diego, sino también está lo que hace el MIB en América con el Lechu de Corteva. Y bueno, estamos analizando el impacto queremos analizar fuertemente el impacto del macollaje sobre la digestibilidad y la biomasa digestible, y por eso está en negro, porque por ahora es un pendiente. Y Jaurena, sé que está dirigiendo a alguien necesario en Aredo y podríamos meternos más fuertemente, cruzar nuestros datos de la red con datos de digestibilidad y biomasa digestible. Esa es mi ambición, lo mismo que sumar gente de INTA Paraná, que también está trabajando en eso. Bueno, entonces, algunos resultados. Lo primero que podemos ver es sobre la base de datos de Bayer,
Diego Rotili, sobre esta base de datos, que tenemos por ahora una campaña y contaremos con otra campaña, donde ellos analizaron la expresión de macollaje y la expresión de la prolificidad. En esta primera figura, en la parte superior, estamos viendo la expresión de plantas con macollos en híbridos comerciales. Hay una fuerte componente genética, pero sigue estando presente el macollaje como mecanismo. Vemos que en fecha tardía se expresa más que en fecha temprana, en nuestros ambientes de producción analizado, en donde estaba temprano y tardío a la par, en donde ve evidentemente temperaturas y oferta de nitrógeno e incluso hídrica debe estar jugando en esta expresión, pero siempre se da por debajo de las 4 plantas. Esto tiene mucho que ver a lo que yo mostraba en un paper allá a lo lejos y en el tiempo, en Plant Physiology, en donde la calidad de la luz, fíjense lo que es macollos por planta, control y con reducción del azul, control y con reducción del rojo lejano. Están plantas aisladas, vemos que los macollos aparecen muy temprano, esto es tiempo térmico desde siembra, y que la calidad de la luz juega sobre la expresión del macollaje. Pero acá lo que estamos viendo entonces es que la fecha de siembra, una vez que permite la densidad que se exprese, juega un rol a través del ambiente térmico, seguramente hídrico, e hídrico se marca muy bien en la diferencia entre un maíz tardío y un maíz de segunda, donde el maíz de segunda tiene una carga de agua y de nitrógeno bastante más baja. Estos son experimentos en donde no se puede aislar los factores, pero podemos hacer inferencias. Y lo que podemos ver acá con la misma base de datos es que cuando vemos prolificidad como espigas por planta, por espigas subapicales, no por macollos, no se ve este efecto. Sabemos que este factor es muy dependiente de la cantidad de recursos alrededor de floración, pero que no tiene que ver con calidad de luz, motivo por el cual la expresión de la prolificidad depende de la tasa de crecimiento en el periodo crítico, y de alguna manera vemos que el rango de densidades que permite expresar la prolificidad es superior que el rango de densidades que permite expresar la presencia de macollos. La otra cosa que podemos ver es entender a estos manejos defensivos, cómo impactan sobre la economía del agua, y tomando el sudoeste de Buenos Aires, una fecha temprana versus una tardía, en un suelo profundo, 3 localidades, en el somero y a la izquierda, en el profundo a la derecha, 3 localidades, acá está señalizado, es somero y profundo. En negro es la fecha tardía y en blanco la temprana. Cada punto es un dato de la serie climatológica. Está hecho esto con el modelo Ceres. Y lo que podemos ver acá que presenta Diego es que la partición del consumo, es decir, de todo el consumo, no ha habido grandes cambios en el ciclo, pero sí ha habido una partición hacia etapas reproductivas en la fecha tardía. Por eso queda a la derecha, con un efecto distinto por profundidad de siembra y entre localidades. Es decir, parte del paquete tecnológico del sudoeste, que fue demorar la siembra, mejoró la partición del consumo hacia etapas reproductivas. La otra cosa que se había hecho ahí es bajar la densidad de siembra. Y entonces lo que hizo fue analizar también qué pasaba con la evapotranspiración a lo largo del ciclo, por el cambio de la densidad, donde había muy poco efecto de la evapotranspiración total en el ciclo, algo parecido que muestran las publicaciones de Laura con sus tesistas, pero lo que sí se veía era que lo que se mejoraba era la economía del agua a nivel de planta. Acá tenemos 2 plantas por metro cuadrado, 4 y 6, vemos que siempre 2 plantas por metro cuadrado tiene mejor oferta de agua por planta, lo que lleva entonces que en estos manejos defensivos lo que estamos mejorando es no la economía del agua a nivel de superficie, sino la economía de agua por planta, lo cual permite sostener la fijación de granos por planta. De alguna manera lo que estamos diciendo es que cuando uno piensa en un manejo ofensivo de alta productividad, lo que queremos es maximizar la captura de recursos por línea de superficie, mientras que cuando vamos a estos manejos de ultra baja densidad, lo que estamos mejorando es la economía de agua y fijación de granos por planta. Casi que tenemos que pensar en nuestro esquema de producción a nivel de planta individual. Bueno, la otra cosa que analizó Diego, y en eso sí tuvo que ver su estadía en Queensland, donde Diego viajó con una beca de UBA y tuvo colaboración con la Universidad de Queensland para su estadía allí. Lo que hizo Diego fue usar el modelo de Absin de sorgo, porque el Ceres no permite simular lo que es macollaje,
y lo que hizo fue una adaptación del ábside de sorgo a maíz para generar un canopeo que crece con y sin macollos. Algo interesante que surge de su paper es la caracterización con estos modelos del tipo de estrés hídrico. Esta figura es muy interesante, donde se compara la provisión de agua del sistema en función de la demanda a través del ciclo, a través de un cociente. Si el cociente da 1, significa que no hay limitación, y este tipo de figura, la trayectoria verde, muestra que este sería un ambiente sin limitación en todo el ciclo. Esto sería un tipo de estrés hacia el final del ciclo, acá está cero floración, hacia el llenado. Este amarillo es uno que se viene intensificando moderadamente a floración y se intensifica más hacia el llenado, pero con mayor intensidad que en este caso. Este naranja es uno que está bien centrado alrededor de floración, sequía estacional bien centrado en floración, y el rojo sería una sequía terminal marcada desde el principio, y recordamos que en esta parte sería donde se dan los macollos. Estos 5 tipos de estreses se los puede caracterizar en las distintas localidades con los modelos de simulación y con la serie climatológica, y dar entonces para cada localidad y cada situación de manejo un carácter probabilístico. Él lo analizó para 3 localidades de Suárez, pero también de Australia, por cuestión de simplicidad, muestro nada más que Argentina. Lo que mostramos en 0 es 2 plantas por metro cuadrado sin macollos, 1 y 2 son 1 o 2 macollos por planta en esa ultra baja densidad. Y como podemos ver, por ejemplo, comparativamente, en Barrow o borde nave hay más frecuencia en este manejo que se hace, de tener sequía del tipo de la naranja o roja, que estaría comprometiendo de alguna manera más al establecimiento de macollos. En Coronel Suárez hay casi un 50% de probabilidad de que se dé estos 2 tipos de estreses que no comprometerían la primera etapa inicial, y menor probabilidad de los otros. Ahora, cuando cuando agregamos macollos por planta, vemos que lo que se va intensificando es los rojos y van reduciéndose los tipos de estreses o nada o más centrado hacia el llenado. Bueno, la idea es que un becario que se incorpore al grupo, probablemente a través de un llamado de un PICT que deberíamos hacer, está demorado por el tema de la pandemia, debería analizar este tipo de estrés en todas las localidades de la red bajo los distintos manejos. Bueno, lo interesante es que Diego, una vez que tuvo los modelos de Absin y la caracterización hídrica y la tasa de crecimiento que se puede generar por tener o no tener macollos, a esa tasa de crecimiento que dio el modelo le acopló una figura que obtuvo experimentalmente, que como decía antes, hasta el momento es inexistente, y que muestra la relación entre la fijación de granos por planta y la tasa de crecimiento por planta en un cultivo que está macollado o no está macollado, que son los puntos blancos a través de reducciones de los macollos en forma artificial o modificaciones también de la tasa con densidad de siembra. Lo que podemos ver es que en los triángulos, que un cultivo de maíz macollador prácticamente se comporta como una soja o como un trigo. Es decir, la respuesta es lineal, donde los macollos aumentan la tasa de crecimiento por planta y con ello aumentan mucho la fijación de granos, pero que si la tasa de crecimiento por planta se reduce alrededor de floración, hay alguna situación de compromiso entre el macollo y el vástago principal que hace que una planta macollada termina teniendo por planta menos granos por planta que una planta que no macolló. De alguna manera hay una interferencia entre los macollos y el vástago principal. Bueno, tomando estas funciones y las salidas de los modelos, lo que él hizo fue caracterizar para estas localidades, pero también las de Australia, que acá no las muestro, cuál sería la relación entre número de granos por metro cuadrado entre que macolle y no macolle. Los 3 valores que están acá son agua inicial a la siembra, las 3 localidades, y la línea vertical hacia la izquierda significa que si macolló, fijó menos granos por metro cuadrado que no macolló. A la derecha significa que el cultivo macollado tiene más granos por metro cuadrado que el no macollado. Lo que podemos ver con estas diagonales es que el agua a la siembra juega de alguna manera incrementando la probabilidad de que haya más granos por metro cuadrado cuando el cultivo macolla. Y que esto depende mucho de la localidad. En definitiva, en los ambientes de que estuvieron analizados de mejora en la oferta hídrica, ya sea por agua inicial o por la localidad,
los cultivos macolladores fijaron mucho más granos por metro cuadrado en una serie climatológica que si no hubiesen macollado. Y en general, las ventajas por haber macollado son de un orden de magnitud mayor que si no hubiesen macollado. Pero ahora quiero que nos focalicemos en esta situación en donde en promedio quizá tenemos, por haber macollado en los peores años, en los años más restrictivos, quizás 250 granos por metro cuadrado más por no haber macollado que por haber macollado. Por suerte estamos todos en la red y Beto hizo este año un experimento en donde en Torkins, en este híbrido, que es un híbrido netamente macollador, lo analizó en baja y en ultra baja densidad, y esto tiene bastante que ver con lo del protocolo, ahora lo voy a explicar, pero en un solo híbrido, en donde lo que él hizo fue sembrar en estas dos densidades y a las parcelas de baja y ultra baja, a una cierta cantidad de parcelas, siempre las desmacolló para que no lleguen a tener macollos en el ciclo. Es decir, artificialmente generó el macollado y el no macollado. En primer término, vemos qué pasó con los macollos en ultra baja densidad, y lo que vemos acá es el número total que se generó, pero que el 83% de estos 1,2 macollos por planta finalmente eran granos. Fue un ambiente muy restrictivo, Mientras que en la baja densidad, que son casi 4 plantas por metro cuadrado, solamente hubo 0,8 macollos por planta en promedio y todos resultaron estériles. Cuando él midió rendimiento, lo que encontró que en la baja densidad, ¿sí? En la baja densidad, que nunca hubo macollos fértiles, siempre resultaron estériles, simplemente pasó de 4.200 kilos a más o menos 4.000, un poquitito más. Ahora, en la situación de ultra baja densidad, sin remoción de macollos, es decir, a pesar de que hubo algunos que fijaron grano y estos macollos llegaron a estar todo el tiempo ahí vegetativos, pero no dieron granos, el rendimiento fue de 3.200 kilos. Ahora, si este cultivo de ultra baja densidad no hubiese nunca macollado, tuvo un efecto positivo casi de 400 granos, 400 kilos, que es muy parecido, llevado a número de granos por metro cuadrado, a la simulación en donde en un ambiente muy restrictivo, de ultra baja densidad, 2 plantas por metro cuadrado, la presencia de macollos tuvo una penalidad. De alguna manera valida las simulaciones que hizo Diego con el modelo de Absin. Acá, en resumen, se muestra en la baja densidad no hubo prácticamente ventaja por remoción, y en la ultra baja densidad hubo alguna ventaja de rendir más si no hubiesen estado presentes en situación bastante restrictiva que se asemeja a las condiciones restrictivas de la simulación de Diego. Muy bien, ahora sí entonces vamos a ir pasando por distintas localidades de los que pudimos analizar. El protocolo tuvo como objetivo tener repetido los fenotipos que por consenso habíamos determinado que eran representativos de comportamiento de macollador, netamente prolífico, prolífico macollador y flex, donde tiene poco representado estos rasgos, pero esto es muy ambiente dependiente igual. Lo que se pedía era que tuviéramos representados en los distintos ambientes una fecha de siembra en general tardía, que es el manejo defensivo, en baja y ultra baja densidad. Bueno, sin embargo, por ejemplo, el CREA Norte de Buenos Aires quiso probar en fecha temprana qué pasaba en un argidol vértico, el cual no hubiesen llevado ese maíz, ese ambiente a maíz. Pero, ¿qué pasa? En estos ambientes muchas veces pasa que lo mismo se va a repetir después en Entre Ríos, por eso es interesante el CREA Litoral Sur y Paraná, que este año va a repetir en fecha temprana, analizar como diversificación de la producción los maíces tempranos en estos ambientes de suelos pesados, en donde se sabe que el ambiente es más restrictivo, pero lo que pasa es que muchas veces el maíz tardío tiene problemas de comercialización, problemas de aflatoxinas, entonces están empezando a explorar no salir del todo del maíz tardío, pero sí tener también representado en fecha temprana con un manejo defensivo al maíz. Entonces, bueno, Matías Hermácora quiso tener 30.000 plantas y 65.000 plantas y meter una densidad intermedia. Siempre lo que pedimos en el protocolo es que se represente lo que nosotros buscamos, que son los 4 fenotipos en baja y ultra
baja densidad, definida en cada ambiente, pero puede haber algo más agregado. Y lo que están registrando aquí, como pueden ver, es, que es lo que necesitamos que se registre, en primer término son espigas por planta para ver si estos fenotipos se comportan verdaderamente como están caracterizados. Bueno, acá vemos, en verde siempre va a estar espigas granadas de macollo, en celeste espigas apicales por planta, en rojo subapicales por planta. Vemos que rápidamente, como vimos antes, al llegar a 45.000 plantas, desaparece la expresión del macollaje y sigue estando la prolificidad como rasgo. Ya en 65.000 plantas en este ambiente, prácticamente todos los fenotipos tuvieron su rendimiento a través de espigas apicales por planta. Cuando vamos a ver los rendimientos, lo que podemos ver acá es que en 30.000 plantas tuvieron un piso de 5.700 kilos. Cuando subieron a 45.000 plantas, solamente subió a 6.200 kilos. Con 65.000 plantas prácticamente tuvieron el mismo rendimiento. Es decir, que la densidad óptima de siembra anduvo alrededor de estos valores. Habrá que hacer el margen bruto. Vemos que tener prolificidad, en este caso, casi que están rasando entre 30.000 y 45.000 plantas por espigas subapicales, y que en el ambiente de 30.000 plantas, la expresión de la prolificidad, en este caso, anduvo de alguna manera permitiendo alcanzar los 6.000 kilos por hectárea. Vamos a ver qué pasó en INTA Villegas. En INTA Villegas, Paula Girón tuvo representado su red, el protocolo de la red en un Apludol Tapto, con limitación a 60 centímetros de profundidad, en el éntico y un Apludol típico. Vemos que en el Apludol táctico lo que se pudo... y lo tenemos siempre representado, 30.000 y 60.000 en cada uno de los ambientes. 30-60, 30-60, 30-60. Vemos cómo el ambiente de alguna manera definió si aparecen o no las espigas de macollos, donde solamente estuvo representado en el alpludol típico, con mayor oferta de recursos. En el tapto y en el éntico no se vio tan representado, pero sí apareció la prolificidad en la ultra baja densidad o la más baja densidad, y no tanto en la de 60.000 plantas, y sí en el alpludol típico. Cuando vamos a los rendimientos, podemos ver que el genotipo prolífico macollador en estos ambientes de ultra baja densidad de alguna manera estabilizó su performance, es decir, si uno hubiese elegido este material en los tres ambientes, hubiese tenido quizá el mejor comportamiento o un comportamiento similar. Cuando vamos a 60.000 plantas, podemos ver que el prolífico es el que a través de los ambientes permitió mantener el rendimiento, si hubiésemos manejado en 60.000 plantas en cada uno de esos ambientes. Pasamos ahora a otro lugar, a los tambos, que eso está más orientado hacia el oeste de Buenos Aires. Esto viene del grupo Bermejo. Acá no se registró el espigas por planta, es muy importante, lo quiero destacar que se registre, y simplemente tenemos rendimiento, 27.000 plantas versus 50.000 plantas. Esto es un apludoléntico. Pasamos de los 6.000 kilos a los 7.550 kilos. Y el material prolífico macollador acá fue el que estuvo mejor posicionado, y en los ambientes de, si hubiésemos subido la densidad, el macollador, el prolífico macollador, es el que ha estado ahí estabilizando, y deberíamos hacer nuevamente un margen bruto para ver si estas ventajas de rendimiento se traducen en ventajas también del punto de vista del margen bruto. Muy bien, y que si hubiésemos sostenido el prolífico como macollador, como híbrido, a través o sea, hubiésemos siempre manejado este material, en 27.000 plantas está posicionado con un rendimiento similar al de 50.000 plantas. Vemos muy fuertemente la interacción genotipo por ambiente. Bueno, los datos de General Rivas, que estamos ya hacia La Pampa, si mal no recuerdo, del grupo que lo maneja esto Plexagro con Beto, lo que podemos ver en este caso es un argialbol y argiudol mezclados, son suelos 3W, una siembra tardía. Tenemos en este caso estamos comparando 30.000 plantas, 60.000 plantas. En 30.000 plantas tuvimos alguna componente genotípica más fuerte, expresando variabilidad, con alguna ventaja del macollador y del prolífico a través de la presencia en el rendimiento de estas dos estructuras, cuando sí hubo una respuesta a la densidad de siembra claramente,
y en este caso estamos con un comportamiento quizás un poquito más del flex respecto a los otros materiales. Cuando vamos a Macachín, también tenemos en este caso 20.000 plantas y 40.000 plantas, 6.500 kilos, nuevamente se posicionan mejor, en este caso el macollador, fíjense que el macollador también presentó espigas subapicales, y cuando subimos la densidad, también tuvimos un muy buen comportamiento del macollador, ahora básicamente a través de espigas de macollo, incluso ganando al flex, que tuvo algunas espigas subapicales, o del prolífico, en este caso también hasta a través de las espigas subapicales. El macollador, en este caso, se mantuvo a través de los ambientes, quizás un poco mejor que el prolífico. En Olavarría registraron 27.000 plantas, 46.000 plantas, estamos en un argidol petrocálcico, en este caso tenemos la contribución en muy baja densidad de espigas de macollos o de espigas de macollos y espigas subapicales, que no se refleja ya en las 46.000 plantas. Sí podemos ver los rendimientos, en este caso tuvimos en 27.000 plantas 8.300 kilos y 8.700 kilos en 46.000 plantas, nuevamente gran compensación a través de espigas de macollos o espigas subapicales en este ambiente de menor densidad. Cuando vamos, si hubiésemos subido la densidad o si hubiésemos manejado el macollador, no hubiésemos visto prácticamente diferencias entre las dos densidades. Si hubiésemos manejado al flex, hubiésemos tenido un salto de rendimiento cuando subíamos la densidad. Y el prolífico solo se hubiese manejado también muy bien o no hubiese presentado cambios en su rendimiento a través del incremento de la densidad de siembra. De alguna manera estamos viendo cómo los mecanismos de plasticidad pueden hacer que se refleje o no esta suba de densidad en este tipo de ambientes. Bueno, Cesario Naredo, que los datos de Valentina nos muestra muy interesante esa zona, ya que prácticamente es el borde del ambiente de la agricultura, el ambiente sin napa. Cuando lo visitamos, prácticamente cuando caminábamos con Valentina y por Diego por acá, nos hundíamos en la arena, y lo que tiene cruzado acá son 20.000, 40 y 60.000 plantas de los fenotipos. Fíjense que sin napa versus con napa es muy cerquita de ahí, cambia la cosa terriblemente porque está el acceso a la napa. Fíjense cómo el acceso a la napa permite que aparezcan más espigas por planta subapicales, pero también aparecen los macollos que prácticamente acá se borran. Y bueno, otra vez lo mismo, lo que podemos ver acá entonces es estos mecanismos de plasticidad que se van borrando con la densidad, pero que tienen una fuerte interacción con el ambiente. Veamos en este aplustol que pasó con el rendimiento. Sin napa pasamos de 27.000 plantas a 58.000 plantas. Fíjense que cuando el rendimiento de las espigas subapicales y de macollos contribuye muy poco, en este rango de densidades todavía hay un efecto positivo de la densidad de siembra. Cuando vamos al ambiente con napa, prácticamente en este caso entre 32.000 y 40.000 no ha habido demasiado respuesta al rendimiento porque hemos tenido la compensación de las espigas subapicales o espigas de macollo estabilizando rinde, pero que claro, el ambiente es de mayor productividad y todavía meter más plantas por metro cuadrado le dio en algunos casos una ventaja de rendimiento, no tanto por ahí en el flex. Hemos tenido acá algunos datos muy altos, habrá que ver quizás la variabilidad de estos datos, pero estamos viendo por lo menos que en algunos hay una respuesta, o si no, ya si sacamos estos materiales, si uno se hubiese manejado con materiales como este, prácticamente ha habido muy poca respuesta a la densidad y hemos tenido un piso de 7.000, 8.000 kilos entre 30.000 plantas y 60.000 plantas, y habrá que hacer nuevamente nuestro margen bruto para ver en ese caso qué es lo que está explicando o está justificando ese aumento de la densidad. Finalmente, los datos del grupo GEASO, ellos tienen otros fenotipos, no tienen representados los mismos fenotipos, pero sí tienen cruzada la densidad de siembra, 20.000, 35.000 y 50.000 plantas. En esta zona siempre hay mucho comportamiento de la plasticidad, explicando el rendimiento, y por eso que con 20.000 plantas prácticamente ya tienen un piso de 6.000 kilos y casi tienen una penalidad de rendimiento
al aumentar la densidad de siembra. Y algo parecido pasa en San Joaquín, que es en esa misma zona, donde también tienen un piso de 7.800 kilos y bastante enrasado a través de las densidades. Y en el caso de la densidad más alta, es un ambiente de un poco más de productividad y puede haber en algunos fenotipos alguna respuesta al aumento de la densidad y no tanto en otros como podemos ver en este material. Bueno, ahora bien, tomando entonces los datos de la red, en la red tenemos representado, como dije, los 4 fenotipos y tenemos representados densidades que van entre 20.000 y 60.000 plantas. Podemos ver claramente, tomando ese paquete de datos, los rendimientos del híbrido flex, es decir, el que como pueden ver acá, esto es el rendimiento de la espiga apical, el gráfico de bigotes, rendimiento de la espiga subapical, que es mucho más bajo porque tiene mucha menos presencia, lo mismo que el de la espiga de macollos, y el rendimiento total, en donde se suma la de la apical, la contribución de la subapical y de los macollos, y vemos que estos componentes suben los rendimientos mínimos y máximos en alguna cierta proporción, en donde tenemos rendimientos que van desde los 8.000 kilos, o perdón, desde los casi un poquito menos de 6.000 kilos, a 8.000 kilos con algunos desvíos. Cuando vamos al material prolífico, en la base de datos tuvo una fuerte componente de compensación a través de rendimiento de espigas subapicales, muy poquitos casos de rendimientos de macollos, y el rendimiento de la espiga apical solo, que va de 4.000 kilos a 7.000 kilos, cuando está la presencia de la espiga subapical, pasamos de 4.000 kilos a 6.000 kilos y de 7.000 kilos casi a 9.000 kilos. Es decir, en este caso, los aumentos de rendimiento a través de este componente ha permitido subir mucho más los rendimientos que lo que tiene el híbrido flex a través de los componentes que presenta plasticidad. El macollador ha tenido algunos casos donde la espiga subapical hizo una contribución de casi techos de 1.000 kilos o promedio de 500 kilos, pero las espigas de macollo son las que más suben el piso, promedio de 1.000 kilos, y entonces pasamos de solamente de la espiga apical de tener 5.000 kilos, cuando sumamos los componentes, pasamos de un piso de 5.000 a un piso de 6.000 y un techo de 8.000 a un piso de 9.000 kilos. Y la posibilidad de contar con un prolífico macollador ha tenido un mayor peso las espigas subapicales que los macollos y nos subió el rendimiento solamente de la espiga apical de 4.000 kilos a 6.000 kilos y de 7.000 kilos también a 9.000 kilos. Entonces, los mecanismos de plasticidad han permitido capturar la mejora del ambiente, subiendo los rendimientos mínimos, pero también los rendimientos máximos. Esta figura, que también involucra todos los datos del protocolo que tenemos hasta la fecha, que nos han permitido compartir los distintos investigadores, nos muestran el comportamiento de los 4 fenotipos en el rendimiento por hectárea en respuesta al número de espigas por unidad de superficie. El celeste es el flex. Recuérdense que las densidades en el conjunto van entre 20.000 y 60.000 plantas. Vemos que las espigas por metro cuadrado en el flex va entre 20.000 y más o menos 60.000 plantas. Quiere decir que no ha tenido, como vimos antes, tantos mecanismos de compensación que le incremente el número de espigas por planta, y entonces los rendimientos con espigas por unidad de superficie se correlacionan, pero con un R cuadrado menor que en estos, que es el prolífico o el prolífico macollador, en donde se permite explorar en mayor proporción las espigas por unidad de superficie, e incluso más que el macollador, que alcanza menos espigas por unidad de superficie a través de las espigas de macollos. Por otro lado, vemos que en este rango analizado, los rendimientos, acotado a esta cantidad de espigas, el flex puede tener alguna ventaja, mientras que cuando vamos a ambientes en donde se pone de juego los mecanismos de prolificidad y de macollaje, le termina enrasando, o incluso como vimos antes ganando, la posibilidad de tener espigas subapicales principalmente, ya que el comportamiento fenotípico prolífico y prolífico macollador es el que ha permitido tener mayor espigas por unidad de superficie. La otra cosa que podemos ver acá es forzar mucho más los datos y decir, ¿qué pasaría si yo usara un flex entre 40.000 y 60.000 plantas
o estos mecanismos de plasticidad entre 20.000 y 30.000 plantas. Entonces, estos rendimientos de bigote es el flex entre 40.000 y 60.000 plantas, tubos, un piso de 6.000 kilos hasta 9.000 kilos, y estos materiales, si solamente los hubiese sembrado con menos de 30.000 plantas, tienen un piso de 5.000 kilos y un techo de 8.000 kilos. Obviamente hay una cierta penalidad, pero bueno, habrá que hacer muchas situaciones en las cuales el rendimiento es similar. Habrá que después explorar en la base de datos este tipo de confrontación, ¿no? Una pregunta que uno se puede hacer es si el peso de granos de alguna manera está comprometiendo el rendimiento. Entonces, lo que podemos ver acá es el peso de grano de todo el paquete de datos de la espiga apical de estos 4 fenotipos, en promedio 270 miligramos o de 170 granos por cada 1.000 granos, el peso de grano de la espiga subapical y el peso de grano de los macollos. Como podemos ver acá, donde confrontamos peso de la espiga apical versus de las estructuras secundarias, en general, el peso, y esta es la relación 1 a 1, el peso de grano de la espiga subapical, como muestra también esta figura, tiende a ser menor que el peso de las granos de la espiga apical, si no tendrían que estar sobre la 1 a 1. Y el peso de los macollos tiene una distribución de residuales bastante homogénea y está alrededor de la 1 a 1, como muestra eso. Es decir, los pesos de los macollos en general tienden a ser similares, a veces mayor, a veces menor. Sería bastante interesante trabajar de alguna manera manipulativa con relaciones fuente-destino para entender bien estos mecanismos de tener la subapical menos espigas, menor peso que la espiga apical, y la de los macollos un peso de grano similar o sin una tendencia tan clara. Bueno, para ir terminando, avanzamos también con la economía del nitrógeno. Ustedes saben que en estos manejos defensivos, normalmente el productor no solamente baja densidad de siembra, sino que muchas veces no utiliza o baja la oferta de nitrógeno. Para poner a juego entonces este recurso, de alguna manera deberíamos asegurar que el agua no falte, pero que es algo que bastante probable en muchos ambientes a través del ajuste de ir a una fecha tardía y una baja densidad de siembra. Entonces, la tesis de Martín Parco nos mostró que cuando uno relaciona rendimiento con nitrógeno absorbido, y en eso ayudó Ignacio Giampiti en el paper que este año publicamos, en interpretar un poco los resultados, lo que podemos ver acá es que confrontamos 4 plantas versus 8 plantas en materiales que solamente son prolíficos, no son macolladores. Y entonces lo que miramos es que si no fertilizamos a 4 plantas y 8 plantas, tenemos un techo de rendimiento de 6.000 kilos, pero que si fertilizamos, aún con baja densidad, tenemos que en baja densidad 40.000 plantas, la absorción aumenta a 170 kilos y el rendimiento pasa de 6.000 kilos a casi 9.000 kilos. Mientras que, obviamente, en este ambiente, si uno va a la densidad más alta, todavía tendríamos respuesta en la absorción y en el rendimiento con el techo de 11.000 o 12.000 kilos. Pero lo importante es esto, que si uno maneja la muy baja densidad y de alguna manera restringe la oferta de nitrógeno, lo que estaba nativo en el suelo, que eran 70 kilos, bueno, en el ciclo llegó a absorber 100 y le puso un techo, un piso al techo de rendimiento de casi 3.000 kilos debido a la restricción nutricional. Y la cosa interesante que analizábamos con Martín y Nacho y Karina en este paper es que el rendimiento por planta en un material no macollador, en rendimiento por planta, guarda una relación con la absorción del nitrógeno por planta. Vemos que en este caso la baja densidad deben ser no fertilizado y fertilizado. Fertilizado, el rendimiento por planta aumenta con la absorción por planta. Vamos a valores casi de 6 gramos por planta o 4 por planta si no hubiésemos fertilizado. En la densidad más alta tenemos 3 gramos por planta y no fertilizado 1 gramo por planta. Y este híbrido es no macollador. En este híbrido macollador lo que vemos es que la absorción por planta aumenta en el caso de haber fertilizado y en las plantas que macollaron me da este aumento de rendimiento, ¿sí?, a través de la fijación de granos en las espigas subapicales. O sea, de alguna manera,
en un híbrido macollador, ese híbrido macollador va a aumentar el rendimiento por planta, pero necesariamente va a aumentar la absorción de nitrógeno por planta, donde entonces nos llama la atención al ajuste del manejo nutricional, y esto es algo que abre un montón de puertas que lo podemos discutir después en respecto a hacia dónde deberíamos ir. Bueno, finalmente entonces también, como les decía, estamos interesados en entender el tema del arreglo espacial, y en este caso, en la tesis de doctorado de Diego, en el sudoeste de Buenos Aires, en Suárez, analizamos 25.000 plantas o 50.000 plantas, también en cambios en el arreglo espacial, hileras bien distanciadas o hileras juntas, como muestra en la foto. Algunos datos preliminares, esto es el híbrido 2738, que es el que podemos llamar prolífico macollador. Vemos el rendimiento entre 20.000 y 50.000 plantas, hubo un aumento en el rendimiento debido a que todavía aumentar la densidad tuvo un efecto positivo sobre el rendimiento de la espiga apical y también alguna contribución sobre los macollos, espigas subapicales, que están en rojo. El espaciamiento hacia la derecha siempre es tener la misma densidad con hileras más distanciadas. Vemos que en este caso hubo algún efecto positivo al aumentar el distanciamiento, y acá alguna ligera penalidad. En este otro caso tenemos, este caso ahora tenemos otro experimento, en donde es el mismo localidad, pero con el suelo somero, acá era el suelo profundo. En el suelo somero vemos que el rendimiento es menor, por supuesto, que en este suelo más profundo, y que este efecto de tener alguna penalidad por el distanciamiento fue más fuerte que en este otro caso cuando aumentamos la densidad de siembra. Y en otra localidad, que era de la misma campaña, más productiva, vemos un techo de rendimiento mayor, vemos alguna contribución de espigas de macollos, no vemos claramente en este caso un efecto negativo, y al revés, vemos un efecto positivo a través de las espigas subapicales y de las espigas de macollo al tener las hileras más distanciadas. Y en el suelo somero la cosa se enrasa, pero también vemos algún efecto positivo por haber tenido las espigas, las hileras más distanciadas. Por supuesto, tenemos los datos de agua, todavía no están analizados, para interpretar estas interacciones casi negativas en algunas densidades con el espaciamiento entre hileras. Y los datos del MIP, de esta última campaña del LECHU, también nos muestra, en este caso, con mayores techos de rendimiento en América, y para las distintas densidades de siembra, que al haber distanciado, esto ha generado una penalidad del rendimiento cuando nos fuimos ya a hileras que estaban con una rectangularidad mucho mayor que 1, en donde estaban prácticamente, creo que era el 1,5 metros, versus a 50 o a... Acá están, perdón, 35, 70 y 1,40 m. Si bien hay una penalidad, lo que estamos analizando en forma interesante es que habría que ver si esta penalidad no es compensada por sacar productividad en el entresurco a través, por ejemplo, de un cultivo de servicio que puede ser un recurso forrajero e incluso un mejor manejo de malezas en ese ambiente de sistema de producción. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, los experimentos manipulativos nos estamos analizando con la tesis de Diego todo lo que es la economía, lo mismo que está haciendo Ignacio, la economía del carbono, la captura, uso y partición de ese carbono. Y en el caso del macollaje nos importa de forma muy importante que exploremos a partir de ahora la ventana de macollaje como parte del periodo crítico del maíz. Entendemos que un periodo crítico en un maíz macollador es mucho más amplio, entonces no solamente nos tiene que interesar qué está pasando alrededor de floración, sino también a partir del momento que esos macollos están creciendo y pudiendo establecerse como estructura vegetativa reproductiva. Vegetativa en la etapa de principio del encañazón, y bueno, reproductiva tendrá que ver también con el periodo alrededor de floración. Es decir, es un periodo más extendido como crítico, lo cual va a hacer que sea importante entender la oferta de recursos desde el punto hídrico y nutricional, y por eso es tan importante entender esos tipos de estreses hídricos cuando ocurren y que no ocurran en la etapa que se tienen que establecer los macollos. De alguna manera habrá ambientes más propicios a que esa estructura vegetativa sea también reproductiva y pueda dar
compensaciones al rendimiento. Por eso es importante establecerlo con qué pasa con esta economía del carbono en estos híbridos macolladores y el mismo híbrido sin macollaje, algo parecido con raleos dirigidos como hizo Beto. La economía del agua es fundamental interpretarla, como decía recién, cruzada con el arreglo espacial, seguir profundizando estos estudios. El análisis comparativo del carbono y del nitrógeno, Diego Rotilli en su tesis tiene los datos para ver qué pasa con el macollaje, y la idea es que sigamos trabajando con Ignacio Giampitti, con los datos de Diego, y cruzarlos con los datos de Martín Parco, para hacer una publicación conjunta de la economía del carbono y el nitrógeno en estos dos fenotipos. Bueno, como les decía, la tesis de Silvia se va a centrar en la fenotipificación de las líneas de INTA con los híbridos derivados y analizando macollaje y prolificidad para ver expresión fenotípica y heredabilidad de estos rasgos. La economía del agua y del carbono, como dije antes, con y sin antecesor de cultivo de servicio, es lo que está carando Nicolás Ahumada. En la red en particular, tendríamos que repetir este año el protocolo hay que mantenerlo como está, y la posibilidad en algunos lugares de incorporar algunos nuevos sitios y algunos nuevos híbridos que se puedan incorporar si es que la red experimental y quienes la conducen tienen espacio y logística para poder incorporarlos. Pero es fundamental un año más repetir los mismos fenotipos para poder analizar la variabilidad interanual. Es importante caracterizar estos ambientes del manejo modal. Es muy importante tener los datos de lluvia durante el barbecho, lluvia a la siembra, la partición, lluvia durante el ciclo. Si podemos contar con datos de agua inicial en esos experimentos y todo el manejo que se haga, porque la idea es comenzar a cruzar los resultados con variables de sitio y definir patrones y variables motoras, junto también, como dice acá, con los datos de la base de datos de Bayer, poder entender y definir megaambientes y variables motoras que definen esos megaambientes, en donde uno podría decir, bueno, en estos ambientes, con este manejo, la prolificidad es la variable que juega para estabilizar rendimientos. En estos ambientes, el macollaje es la variable que juega, o en estos ambientes, el macollaje y la prolificidad es lo que juega. Y bueno, como digo acá, muchos temas más que tendremos que explorar. Estamos interesados en ver qué pasa con el manejo nutricional. Entendemos que en un ambiente de ultra baja densidad, donde hay matas de plantas, para mejorar la eficiencia del uso de los recursos y de la nutrición, vamos a tener que empezar a explorar, así como se ha explorado el manejo de herbicidas localizado donde están las malezas, vamos a tener que empezar a hacer experimentos para entender el manejo nutricional junto a las matas de planta y no tirando al chorrillo fertilizante, ni porque vamos a hacer seguramente una mala economía de nutrientes. Todo lo que es la biomasa digestible, me parece que es algo interesante también a explorar. Como decía antes, analizar los márgenes brutos, sería interesante incorporar gente que nos pueda analizar los márgenes brutos de nuestros sistemas de producción, y lo mismo también incorporar al sistema de producción de maíz en su conjunto y todo lo que tiene que ver con cultivos de servicio. Me parece que es una puerta que se abre y hay que seguir explorando. Bueno, simplemente una foto. Cuando no estaba la pandemia podíamos pasear y ver a todos nuestros amigos. Acá esto es la jornada que hizo Paulita Girón de estas nuestras jornadas que hacemos de todos los años con la gente de Bayer, y visitamos sus experimentos de la red. Este año habíamos, 2 años seguidos visitamos o ya vas 3 veces, la Chacra Barrow, donde está Fernando, Valentina con sus experimentos interesantes en Cesario Naredo, Aníbal con su becario, con Diego visitando en Balcarce, ya van 2 veces que los visitamos. Nos faltó Laura en la foto, el INTA Paraná con toda su gente, la gente de Peguajó con Duarte, acá en La Pampa, con la gente del que hicieron los experimentos en esa zona, y Beto en Macachín, y la gente del sudoeste, donde está Agustín y Nicolás Ahumada, y bueno, la idea es seguir visitando a todos cuando esto lo permita. Y bueno, finalmente, decirle que los datos todos de la red están siendo subidos al sitio que aquí figura. Ya tenemos un logo que nos identifica. Esta presentación va a subirse también al sitio, y la idea es que toda la información que vayamos recopilando
la podamos tener como repositorio en el sitio que aquí figura, porque como siempre dijimos, estos datos son compartidos y todas las publicaciones derivadas van a ser en conjunto con todos los autores que en ella participen. La idea acá es formar fuertemente recursos humanos, poder colaborar entre todos con nuestras investigaciones, tener egresados de grado y posgrado, estar todo el tiempo comunicados, aprender un montón y dar solución al productor en lo que tiene que ver con la productividad de los cultivos y también en los sistemas agrícolas ganaderos. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la presentación.